le va? ¿Qué dice? Buenas noches, bienvenidos. Primero, un agradecimiento muy especial para el enorme colega y amigo que es Alejandro Berkovich, que estuvo aquí durante 3 jueves consecutivos. Bueno, realmente lo hizo maravillosamente bien, así que este agradecimiento de parte de todos, recalculando también a nuestro productor Gabriel Terracini, que habitualmente se maneja con un profesionalismo realmente que es para elogiar, y bueno, quería hacerlo en el comienzo del programa. Quiero arrancar este programa. Yo hablaba recién de la realidad de los datos económicos, pero también la realidad que golpea a la puerta de todos nosotros. ¿Qué pasa cuando esa realidad se mete por abajo de la puerta, cuando no pide permiso? Y quiero traer a cuento este relato de Julio Cortázar, Casa Tomada, quizás uno de los cuentos más celebrados de Julio Cortázar, más interpretados que ha tenido este genial escritor argentino, porque es realmente patrimonio de todos los argentinos, que publicó Casa Tomada allá por 1946. ¿Sabe quién le publicó el primer cuento o uno de los primeros cuentos a Julio Cortázar? Jorge Luis Borges, ni más ni menos que el genial escritor. Y Casa Tomada fue parte de los relatos de un libro que sinceramente le recomiendo porque es maravilloso, que se llama Bestiario. Bueno, este bestiario nos trae esta noche Casa Tomada, que es la historia de dos hermanos que entran en la zona de los 40 años, 45 años, prácticamente sin compromisos sentimentales, porque cada uno de ellos fracasó en sus aventuras amorosas respectivas, y terminan haciéndose cargo de una casa. No tienen a nadie más, no tienen familia. Y existe lo que es una cotidianeidad que se basa prácticamente en mantener y en cuidar esta casa. Esta casa que tiene sus años, es una casa que Cortázar deja entrever aristocrática, que reúne gran cantidad de recuerdos de lo que son sus padres, los padres de estos hermanos, los abuelos, sus bisabuelos. Hay toda una aristocracia que representa a la clase acomodada argentina. Ella se llama Irene, él no tiene nombre en el relato, pero es precisamente el narrador de esta historia. Y lo que va a contar es un devenir, es una historia sin sobresaltos, es una vida que tiene como foco la limpieza de la casa. Estos hermanos se levantan muy temprano a la mañana y durante 3 horas limpian esta enorme casa, que lo que dicen es, podrían vivir 8, 10 personas sin estorbarse, pero son solamente ellos dos los que ven cómo transcurre la vida a través de esas paredes. Son cuartos enormes, hay prácticamente 5 dormitorios, hay una casa que está plena de salones, donde hay un comedor, donde hay una cocina, donde hay numerosos baños. Bueno, ellos limpian durante la mañana y después él se sienta a leer novelas de literatura francesa y ella se sienta a tejer. Teje mañanitas, teje chalecos, no tiene a quién regalárselos, recuerda usted, no tienen familia, sino que se tienen mutuamente, y por eso entonces ella guarda aquello que teje en los cajones con bolitas de alcanfor, para que no se echen a perder esas prendas. Es una vida sosegada, es una vida que vive de renta, porque tienen campos, y un mes tras otro le llegan lo que son los pagos de la renta de esos campos, y esa es, en principio, la forma que tienen para vivir. Hasta que un día, prácticamente sin sobresaltos, podríamos decir también, el narrador de esta historia cuenta en detalle lo que le sucede cuando va a la cocina a poner directamente una pava para calentar el agua para el mate, y en el camino empieza a escuchar ruidos y se sobresalta, y de alguna manera empieza a escuchar también que hay sonidos ahogados, el volcarse de una silla sobre una alfombra, ruidos que en definitiva terminan despertándole lo que es cierta desesperación. Va corriendo hacia una puerta, la cierra, gira la llave que queda de su lado, del lado del narrador, y llega hasta su hermana y le dice: tuve que cerrar la puerta del pasillo, han tomado la parte del fondo. Cortázar no da ningún detalle de quiénes son aquellos que han tomado la parte del fondo. El narrador le habla a su hermana Irene y le dice: mirá, son intrusos, pero no da ningún detalle sobre quién, de alguna manera, acaba de entrar en esta casa aristocrática. A partir de allí, el cuento
comienza a narrar otra historia, la historia de unos hermanos que, bueno, se abastecen con la mitad de la casa porque la otra parte de esa casa enorme ha sido tomada, no sabemos por quién. Y comienza la descripción de lo que es una sucesión de días, de semanas, de meses, hasta que nuevamente este narrador encuentra que han tomado otra parte de la casa. La historia termina contando directamente lo que es la salida de estos dos hermanos. Hay una resignación que permanece en el ambiente, hay una convivencia con la impotencia. Estos dos hermanos en ningún momento dicen quiénes son aquellos que han tomado su casa, paso a paso, capítulo a capítulo, habitación tras habitación, hasta que en definitiva ambos hermanos terminan saliendo por la puerta de entrada y tiran la llave en una alcantarilla. Les han tomado toda su casa. Esta es la historia de un elemento que viene de afuera y que lo que busca de alguna manera es expulsar a aquellos que están en esta casa tomada. Ese elemento se transforma en la historia de la impotencia. En ningún caso Cortázar nos da señales sobre por qué se acepta con esta resignación lo que ha sido una intrusión al menos y lo que viene siendo sin ninguna duda la expulsión de estos dos hermanos de esta casa aristocrática ubicada, uno supone, en el barrio norte de la ciudad de Buenos Aires allá por mediados del siglo XX. Yo quiero hacer un paralelismo con esta casa tomada y quiero decirle que para muchos argentinos la realidad ha sido tomada. Esa realidad que viene de afuera los ha desplazado de lo que eran sus lugares habituales, de lo que eran sus fuentes de trabajo, de lo que eran en principio sus costumbres, en muchos aspectos de lo que eran sus expectativas de vida. Esta casa tomada nos remite hoy a la realidad de infinidad de argentinos que ven cómo se han desplazado sus sueños y cómo sus objetivos han cambiado, cómo hoy su único anhelo es quizás llegar a fin de mes. Esta es la realidad que nos toca vivir. Yo tengo algunos datos para compartir con ustedes. Son datos que han tenido lugar en las últimas horas. No estoy yendo demasiado hacia atrás para que se entienda. La economía argentina en el mes de mayo ha retrocedido un 5,8%. Son datos que dio a conocer el INDEC. La industria, datos de Orlando Ferreres y Asociados, ha retrocedido un 5% en el mes de junio. La inflación del mes de junio fue del 3,7%, pero si usted saca de la inflación lo que es el componente de la canasta básica alimentaria, aquello que afecta a todos los argentinos que vivimos en este país, bueno, la evolución de los precios de esa canasta básica alimentaria ha sido del 4,9%. Es decir, en prácticamente 30 días los alimentos básicos en promedio han trepado un 5%. Y usted me va a decir a mí que el gobierno insiste en negociar salarios al 15%, cuando en solamente un mes los alimentos en promedio han trepado un 5%. ¿Acaso no es esta una ecuación que genera pobreza porque termina afectando más a aquellos que menos tienen? Otros datos para tener en cuenta. ¿Qué pasa con el empleo en la República Argentina? Mire, cayó lo que es la cantidad de puestos de trabajo disponibles, pero sobre todo se han eliminado casi 17.000 puestos de trabajo el último mes. Si toma los últimos 60 días han sido 26.100 puestos de trabajo, pero si vamos al mes de febrero y lo llevamos hasta el mes de abril, estamos hablando de casi 40.000 puestos de trabajo menos. Esta es la realidad, son datos del Ministerio de Trabajo, son datos oficiales. Si le pregunta a las 3.000 empresas que releva el Ministerio de Trabajo en forma mensual, el dato del día de hoy tiene que ver con una bajísima expectativa de creación de puestos de trabajo. Es prácticamente el menor nivel desde el año 2014. Esto es lo que viene. Esto es lo que dicen 3.000 empresarios argentinos y lo que le están diciendo al gobierno. No pienso en incorporar gente a lo que son mis fábricas, a lo que son mis empresas. Esta es la realidad que golpea a lo que es nuestra puerta. Uno se pregunta cuál es la reacción del gobierno, si ha salido algún funcionario en los últimos días, en las últimas semanas, si usted quiere, a explicar estos datos económicos. Bueno, no, tenemos un gobierno que permanentemente recrea cierta iniciativa para tratar de eludir lo que es la responsabilidad.
¿Usted ha escuchado al ministro de Economía hablar sobre puestos de trabajo? ¿Lo ha escuchado hablar sobre lo que es la inflación? ¿Lo ha escuchado hablar sobre la evolución de los precios, de los alimentos, de lo que son los servicios públicos? Nadie ha salido a decir absolutamente nada. Hay una metáfora de la expulsión en todo esto que estoy comentando. Hay un elemento externo que está desplazando lo que eran los centros que tenían los argentinos, lo que eran los derechos que creían haber conseguido, lo que eran, en todo caso, puestos de trabajo, lo que eran los lugares donde los chicos solían comer. Usted sabe, lo hemos comentado hace algunas semanas nada más, que hay 1 de cada 4 chicos hoy que tiene que comer en un comedor comunitario, porque si no, no puede hacerlo en sus casas. Esta es la dura realidad. Esta es la metáfora que escribe Julio Cortázar. Esta es la falta de expectativas, la creación de la impotencia, si usted quiere. Y sin ninguna duda también aquello que carece de explicaciones porque nadie las está dando. No es difícil imaginar que todo esto corrobora un escenario que, allá lejos y hace tiempo, seguramente este genial escritor que fue Julio Cortázar imaginó metafóricamente para su casa tomada.